Buenas noches para todos. Qué bendición. Eh, los saludos de aquí desde el barrio El Perdomo. Vamos a iniciar este tiempo. Vamos a esperar a que personas se vayan comunicando, se vayan agregando ahí. Bueno, los invito a que se pongan cómodos en un lugar para escuchar la palabra y que sea el Señor quien nos hable en esta noche. Saludo a cada una de esas personas que están allí en sus casas, dispuestas a recibir la palabra. Los invito a que tengan lista su Biblia, su cuaderno de apuntes, porque estas enseñanzas son muy importantes para cada uno de nosotros, que las tengamos en cuenta y que las tengamos en alto estima de estudio. Bueno, para cada una de nuestras vidas será una gran bendición. Entonces, vamos saludando ahí a más personas. Esperemos unos minuticos, mientras más personas se van conectando, poquito a poco. Entonces, yo los esperemos un poquito para que más personas se conecten. Bueno, yo los saludo. Hay más personas. Bienvenido cada una de aquellas personas que están ahí. Saludo allí a Vivian allí en Villavicencio. Qué bendición poderla tener ahí. Saludo allí a la hermana Ligia también. Saludos también a mi hermana Janet. Saludo a Valeria también. Qué bendición que cada uno de ustedes estén ahí dispuestos. Saludo también allí a la hermana Isaura allí en la ciudad de Ibagué. Saludo también a mi suegra, la señora María Rubi. Es una bendición. Y saludo también a la hermanita Mercedes allí en la ciudad de Villavicencio, y saludo al hermano Rubén. Qué bendición. Bueno, saludo a cada una de esas personas y esperemos que más y más personas vayan llegando poquito a poco. Bueno, será una gran bendición esta enseñanza en esta noche, pero vamos a orar para que sea el Señor quien coloque su gracia maravillosa en cada una de nuestras vidas, y el Espíritu Santo, Señor, sea quien traiga esa revelación a cada uno de nosotros. Bueno, amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque sabemos que eres tú, Señor, quien traerá, Señor, esa unción fresca, Señor, en esta noche a cada una de nuestras vidas, Señor. Yo oro, Señor, por la vida de cada una de las personas que se van reuniendo, se van uniendo a este medio. Padre Santo, Señor, te honramos, Señor, y te glorificamos, Padre bueno, Señor, porque eres tú, Señor, quien nos traerá, Señor, esa revelación a nuestro espíritu, Señor. Unción fresca del Espíritu Santo, Señor, a cada una de nuestras vidas. Clamamos a ti, maravilloso Rey, y te lo pedimos, Señor, en la libertad que nos ha dado nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces los saludo allí, saludo a cada una de esas personas que están en la ciudad de Villavicencio. También saludo a los que están allí en la ciudad de Ibagué. Bueno, las personas también que de pronto se conectan del Valle. Un saludo muy especial para ellos. Sé que de Manizales también se conectan. Bueno, un saludo. Y también a las personas que se encuentran de pronto fuera del país, en Australia, en Argentina, creo que en Estados Unidos y creo que en España también. Bueno, yo sé que el Señor lleva su palabra a todo lugar, y pues es una gran bendición saber que llegará allí a más y más personas, porque esa es la voluntad del Señor.
que las buenas noticias lleguen a más y más personas, a todo aquel que incline su oído, ¿cierto? Bueno, me presento. Para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Arturo Guataba Díaz. Soy servidor de esta familia maravillosa, Iglesia Cristiana Desarrollo Integral, y pues estoy transmitiendo desde la ciudad de Bogotá, más exactamente desde el barrio El Perdón. Bueno, entonces un saludo muy especial para todos, un saludo muy especial para todos, y pues espero que cada uno de ustedes estén ahí dispuestos, los que se han conectado últimamente, los que han llegado en los últimos instantes. Espero que tengan ahí su Biblia y su cuaderno de apuntes para que tomen estos tesoros que el Señor trae para cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas. Así como cada jueves hemos recibido grandes enseñanzas y pues para cada uno de nosotros han sido de gran edificación, entonces esperamos que hoy también haya esa disposición y esa alegría y ese gozo para tomar esos apuntes. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a iniciar ya este tiempo, porque a este tiempo de enseñanza, que es lo que se está mostrando cada jueves. Se está hablando sobre los personajes de la Biblia. En esta noche, pues quiero compartirles sobre un personaje muy especial, muy importante, que es Moisés. Bueno, y quiero que cada uno de ustedes ahí vayan buscando en sus Biblias el libro de Éxodo capítulo 3. Bueno, entonces mientras ustedes lo buscan, yo les voy a ir más o menos diciendo algo aquí sobre la vida de Moisés. Moisés es un líder fue un líder muy especial dentro del cuerpo de Cristo, se puede decir. Bueno, y es que el objetivo que nos enseña la vida de Moisés es la importancia de entregarlo todo al realizar el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es la importancia, ¿sí? Y cada uno de nosotros, nacidos de nuevo, como creyentes nacidos de nuevo, pues lo importante o lo ideal sería tener en claro cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, porque sabemos que como creyentes nacidos de nuevo respondemos al amor que Cristo nos entregó en la cruz, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo le mostramos ese amor al Señor? Pues a través de lo que podemos servir, ¿cierto? Dentro del cuerpo de Cristo, en cada una de las áreas, ¿sí? Y muchas personas dicen, no, pero es que yo la verdad lo que hago no es importante. Y resulta que todo lo que hagamos dentro del cuerpo de Cristo, sea que sirvamos en el área de la alabanza, o en el área de los maestros, o en el área del servicio, de la logística, de pronto del día que está la reunión en la sede, cada uno de esos servidores, todos son parte de ese cuerpo de Cristo, y cada uno cumple una función diferente, ¿cierto? Aún los ancianos, las personas que oran por la iglesia, las personas que oramos por la iglesia, cada uno, así solamente oremos por la iglesia, eso es parte del servicio, eso es parte de cumplir el propósito de Dios, de cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero como nos dice la palabra de Dios en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso es muy importante. Es para el Señor a quien servimos, y no es en nuestra fuerza, no es en nuestra voluntad, es en la fe que nuestro Señor Jesucristo ha colocado en cada una de nuestras vidas.
Y hace poco pudimos ver una ilustración o un ejemplo de servicio, ¿cierto? Los que estuvimos de pronto hace 15 días en la reunión en la sede de Cafán, pudimos ver cómo el grupo de maestros de Amiguitos de Cristo hicieron una obra de teatro. Y cada uno de esos maestros cumplieron una función diferente, ¿sí? Y vimos cómo estaba doña Florinda, estaba Kiko, estaba el Chavo, estaba la Chilindrina, estaba don Ramón, estaba la Popis, estaba la Bruja del 71. Y por supuesto estaba Jesús dentro de esa obra de teatro, que era una obra de evangelización muy hermosa, ¿sí? Y dentro de esa obra de evangelización, ¿qué se estaba cumpliendo? ¿Qué se estaba realizando? El propósito universal. ¿Y cuál es el propósito universal? El propósito universal es que la iglesia de Cristo dé a conocer las buenas noticias, dé a conocer la palabra. Entonces, cada uno de estos actores que vimos allí, cada uno hacía una tarea diferente. Cada uno hizo una tarea diferente, pero todos eran parte del grupo de maestros de Amiguitos de Cristo. Cada uno cumplió su función. Y ese es un ejemplo de que dentro del cuerpo de Cristo cada uno tenemos un propósito. Y ese propósito lo ha dado el Señor para cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, de poder saber o reconocer el propósito de Dios y realizarlo dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, yo creo que ya cada uno de nosotros, cada uno de los que están allí, de pronto a través de la pantalla, ya están ahí, ya tienen ahí el libro de Éxodo, capítulo 3, ¿cierto? Entonces vamos a leer la palabra. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Libro del Éxodo, capítulo 3, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal
de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Este es el relato de ese llamado de parte del Señor a Moisés. Bueno, y ahora sí les hablo acerca de Moisés. Bueno, ¿quién era Moisés? Su nombre significa sacado del agua. ¿Sí? Moisés, ¿quién fue? Fue el autor del Pentateuco, que está conformado por el libro de Génesis, del Éxodo, de Levíticos, del libro de Números y de Deuteronomios. Bueno, ¿quién fue Moisés? Moisés fue el líder encargado por el Señor para guiar al pueblo de Israel a salir de la esclavitud y de la represión que tenía Egipto sobre ese pueblo de Israel. ¿Y a dónde los iba a guiar? A una tierra, a la tierra prometida. Dice la palabra de Dios que a la tierra que fluye leche y miel. Ese era el lugar a donde lo iba Moisés a guiar al pueblo. ¿Sí? Entonces, él dirigió el viaje por el desierto, y sabiendo de pronto en su naturaleza, él pensaría y miraría, y lo mismo las personas que iban a salir de allí de Egipto, ellos mirarían las amenazas del hambre, de pronto iban a tener sed, iban a sentir sed, y de pronto se le iban a presentar enemigos. Pero en la dependencia de Moisés de parte del Señor, iba a tener ese acompañamiento, ese cuidado de parte de Dios para ese pueblo por el cual había clamado, y el Señor había escuchado el clamor. Bueno, entonces quiero relatarles la historia. Yo sé que de pronto aquí la gran mayoría se sabe la historia de Moisés, de lo que sucedió de este éxodo. Entonces, Moisés como tal siempre nació bajo un decreto de muerte. ¿Sí? Decreto de muerte ¿por parte de quién? Por parte de el faraón. Porque Moisés, en cierta forma, cuando él nació, el faraón había dictado hace poco un decreto de muerte hacia los niños. Porque Faraón tuvo temor, porque veía como el pueblo de Israel crecía y se fortalecía. Y dijo, no, pues si este pueblo se está creciendo tanto que si llega a haber una guerra o una guerra contra otra ciudad, este pueblo se nos puede venir en contra, se puede aliar al enemigo, se viene en contra de nosotros y pues simplemente nos pueden hacer pedazos, se puede decir. ¿Sí? Entonces, lo que había hecho el faraón por temor era dictar un decreto de muerte sobre los niños. Y el decreto de muerte era que todo niño que naciera varón lo echaran al río. Y que las niñas sí las dejara vivir. Imagínense. Entonces, Moisés, cuando nació, sus padres, dice la palabra de Dios, que él lo vieron y era un niño hermoso. Entonces a él, sus padres lo que hicieron fue esconderlo durante 3 meses. Pero ya viendo como la opresión tanta que había, me imagino que había los perseguían mucho, entonces me imagino que había temor. Entonces lo que hicieron sus padres fue
colocarlo en un canasto con asfalto y brea y colocarlo en el río. Colocarlo en el río. Allí en ese río, bueno, la hija de Faraón fue la que se lo encontró en cierta forma y mandó a una de sus doncellas a que lo mirara. Cuando ella, imagínense, que si la hija de Faraón lo que debió haber hecho era prácticamente seguir el decreto de su padre, pero ella lo vio y lo que hizo fue brindarle protección, brindarle su protección y decir, bueno, me lo tomo porque es para mí. Entonces lo dio lo envió a una nodriza, y la nodriza pues fue la propia mamá del niño. Pero ya creció, y ya cuando creció se lo entregaron a la hija de Faraón, y Moisés creció con la educación y todo de allá, de Egipto. O sea que él creció, se puede decir, en los mejores colegios, en las mejores universidades. Él estudió, o sea, fue muy bien preparado. Pero en su corazón había ese amor por el pueblo hebreo, por el pueblo de Dios. Y este joven pues simplemente cuando sale y ya a los 40 años se puede decir, él lo que hizo fue salir y vio como un egipcio maltrataba a uno de los hebreos. Y la reacción de Moisés fue defender al hebreo y matar al egipcio. Mató al egipcio. Al otro día, dice la palabra de Dios, que al otro día él volvió y salió y vio a dos personajes o dos hebreos que se estaban peleando entre ellos dos, y el uno estaba maltratando al otro. Entonces él lo que hizo fue decirles que prácticamente que por qué se agarraban ellos, que por qué se maltrataban entre ellos. Y uno de ellos le dijo, entonces tú eres juez aquí sobre nosotros. Entonces él lo que hizo, porque le dijo, tú eres juez y pues entonces tú vas a hacer lo mismo que hiciste con el egipcio el día de ayer, nos vas a matar. Entonces él sintió temor. Lo que hizo fue, Moisés sintió temor y porque todo esto, esta noticia de que él había matado al egipcio llegó a los oídos del faraón. Entonces, decreto de muerte al nacimiento, y ahí prácticamente hubo otro decreto, o sea, siempre estuvo bajo esos decretos. Ahí fue el segundo decreto de muerte para Moisés. Lo estaba buscando Faraón, pero para matarlo. Así fuera protegido por su hija, pero lo estaba buscando era para matarlo. Pues él escapó. Lo que hizo Moisés fue escapar, donde llegó a la tierra de Madián. Allí se volvió pastor de ovejas y consiguió una esposa y tuvo un hijo. Y ahí es cuando, siendo pastor de ovejas, es cuando existe ese llamado divino. Ahí es cuando se puede ver, allí es donde tiene el encuentro personal con el Señor. Tiene un encuentro personal con Dios. Y en medio de su trabajo de pastor de ovejas, tuvo un encuentro personal con Dios. Y ese encuentro personal con Dios, dice la palabra de Dios, que fue en medio de la zarza ardiente. Y vamos al Moisés 3, Éxodo 3:4. Dice, viendo el Señor, vamos a leerlo desde el versículo 3:3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Aquí podemos ver, en medio de estos dos versículos, cómo se realiza ese llamado divino. Un llamado de parte del Señor a Moisés. ¿Qué le dijo el Señor? Moisés, Moisés.
Y Moisés le contestó, heme aquí. Es algo muy importante porque este llamado, este encuentro personal con Dios estuvo marcado por dos puntos específicos que los podemos ver aquí. Y uno es el llamado divino y otro es el propósito específico. Ese llamado divino fue cuando el Señor le dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Le dijo, heme aquí. O sea, como le quiso decir, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Cierto? Fue lo que prácticamente él dijo. Y el propósito específico lo podemos ver en el libro de Éxodo 3, 9 y 10. ¿Sí? Entonces, es lo que el Señor le dijo. Bueno, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Miren cómo ese encuentro personal con Dios tuvo esos dos puntos específicos, el llamado divino y el propósito específico. Ese propósito específico, ¿cuál era para Moisés? Era ir y liderar al pueblo de Dios para salir de Egipto a la tierra prometida. Y aquí podemos ver nosotros de que aquí el Señor también nos habla a nosotros como creyentes, a la iglesia de Cristo, de que siempre va a haber un llamado divino, un encuentro personal con Dios. Cuando inclinamos el oído, cuando nosotros inclinamos el oído, pudimos obtener o tener ese encuentro personal con Dios y poder escuchar su palabra y poder tener comunión con Él y reconocer su obra maravillosa en la cruz. Es lo que nos llevó a nacer de nuevo, ¿cierto? Nacer de nuevo y decirle al Señor, heme aquí, porque Él también nos llama y Él siempre nos llama. Mire, a la iglesia como tal, la iglesia universal tiene un propósito completo, un propósito original que es para toda la iglesia. Y el propósito universal es enseñar las buenas noticias, enseñar acerca de la palabra de Dios, evangelizar. Pues ese era el propósito, ese es el propósito universal de la iglesia. Pero cada uno de nosotros tenemos un propósito específico, así como Moisés tenía ese propósito específico de sacar al pueblo de Egipto. Cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, también tenemos un propósito específico para realizar dentro del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces es algo que debemos tener. Esos dos puntos específicos, así como tocaron la vida de Moisés, también tocan nuestras vidas como creyentes. Bueno, este llamado divino incluía dos aspectos. Como líder, él guiaría al pueblo de Dios de Egipto a la tierra prometida. Pero como hombre de Dios, ¿él qué iba a hacer? Él iba prácticamente a representar a Dios delante de ese pueblo. Ese era el propósito de Dios para Moisés. Moisés, era lo que iba a hacer, representar a Dios delante del pueblo. Bueno, pero podemos ver muchas veces que siempre van a haber factores por los cuales no se quiere realizar o no se realiza o no se quiere realizar el propósito de Dios, ¿sí? Y por ejemplo aquí vemos como el primer factor es el autodesprecio. En el versículo 11 vemos cómo Moisés le respondió al Señor. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Fue prácticamente como una
como una pregunta, o sea, como esa respuesta que le, o sea, en cambio de decirle, listo, yo voy, si tú me envías, yo voy, pero Moisés lo que le empezó fue a colocar trabas al Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor? El Señor lo que le dijo fue, en la respuesta está en el 3:12, dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Siempre no, algunas veces las personas siempre se van a colocar como autodesprecio. Moisés aquí dijo, no, pero yo, imagínese, yo cómo voy a ir allá donde, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir delante de Faraón? Para decirle que nos deje salir. Imagínese, eso es como un autodesprecio. Y muchas veces nosotros como servidores decimos, no, pero es que yo no puedo, pero es que a mí me da miedo, pero es que a mí me da temor. Me da temor de pronto predicar la palabra, me da temor de pronto hablarle a ese amigo que necesita de Cristo, me da temor hablarle a las personas, me da miedo, ¿sí? Porque hay un autodesprecio, no es que yo no puedo, yo no sé, yo no tengo como el valor para hacerlo, ¿cierto? Pero el Señor lo que siempre nos dice es que Él siempre va a estar con nosotros y que no es en nuestras fuerzas, sino que es en su voluntad. La verdad, yo, cada vez que voy a predicar o cada vez que voy a dar la enseñanza, le da a uno ese temor, pero ahí es cuando uno debe de descansar en el Señor y decirle que sea Él quien hable y no uno. Lo mismo cuando vaya uno a servir en las distintas áreas del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Ese es uno de los factores, el autodesprecio. Y hay otro factor que es el temor, ¿cierto? Mire, en el versículo 3:13 vimos el temor de Moisés. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Todo con signo de pregunta, todo, mejor dicho, con incógnita. Él con ese temor de ir, ¿cómo voy a ir yo allá? Si nomás un día les dijo él que por qué se peleaban y de una vez se le fueron encima ellos, que si era que iba a tomar, los iba a tomar como si era juez sobre ellos. Fue lo que le dijeron. Entonces él sentía temor, ¿sí? Y muchas veces eso es normal en cada persona, que para realizar el propósito de Dios puede surgir temor, pero ahí es cuando el Señor responde. En el versículo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Siempre el Señor va a estar ahí cuando nosotros vayamos a realizar ese propósito de Dios. Moisés estuvo durante 40 años recorriendo el desierto o el camino de Egipto hasta la tierra prometida. Aunque él no entró a la tierra prometida, pero él fue quien guió a ese pueblo hasta llegar allí. Y él siempre dependió del Señor. Aunque el pueblo fuera rebelde, aunque el pueblo hablara mal del Señor, aunque el pueblo fuera desagradecido, se puede decir, él como líder siempre dependió del Señor y siempre hizo lo que el Señor lo guiaba a hacer. Hizo y le dijo al pueblo lo que el Señor le decía que le hablara. A Moisés fue a quien el Señor le dio las tablas de la ley. Allí en
en Sinaí, en el Sinaí. Fue a Moisés a quien se le dio la ley. Pero Moisés vio cómo el Señor guardó y cuidó de ese pueblo durante todo ese desierto, donde las personas no aguantaron hambre porque el maná del cielo llegaba todos los días. O sea, la provisión llegaba, el cuidado había, cuidado en la noche y cuidado en el día. Cuidados de que el calor no los sofocara, de que no se ahogaran, de que el frío no los fuera a arrumar, pero siempre el Señor estuvo ahí presente. Siempre el Señor les proveyó todo durante 40 años, todo lo que ellos se demoraron, pero llegaron hasta allí. O sea que Moisés como tal cumplió ese propósito por el cual el Señor lo había llamado, lo había enviado, lo había llamado a guiar a ese pueblo, a esa tierra prometida. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos mirar. Por eso les decía yo al inicio que Él es un ejemplo para la iglesia de Cristo, un ejemplo para nosotros como creyentes, nacidos de nuevo. ¿Qué más valioso que saber cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y poder preguntarle a Él, preguntarle al Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? No ponerle trabas, sino al contrario. Decirle, Señor, en tu nombre voy. Heme aquí, yo en tu nombre voy. Y en tu nombre voy a hablar, y en tu nombre voy a hacer las cosas. En tu nombre voy a evangelizar, en tu nombre voy a hablar tu palabra. Porque es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros hagamos. Que nosotros simplemente demos a conocer el tiempo en el cual estamos. Estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de que el Señor está permitiendo de que más y más personas reconozcan la obra de Cristo. Reconozcan el amor que Él derramó en la cruz. Porque el Señor Jesucristo entregó su vida por toda la humanidad. Pero lamentablemente no toda la humanidad lo ha reconocido como su Salvador. El Señor ha sido reconocido como el proveedor, como el sanador, como el ayudador, el sanador. Pero muchos no le han reconocido como su Salvador. Entonces, esta buena noticia es la que debemos dar a conocer nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Toda la iglesia de Cristo que hemos nacido de nuevo, debemos ir a dar a conocer a cada una de esas personas. Que nosotros nos mueva a ir a dar a conocer esas buenas noticias, porque sentimos compasión por los perdidos, pero con pasión por Cristo, pasión por dar a conocer, porque esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos esa venida gloriosa por su iglesia. Y no queremos que nadie se pierda. Anhelamos que ninguno de nuestros familiares se pierda. Anhelamos que todos reconozcan a nuestro Rey y Salvador, nuestro amado Jesucristo, como su Salvador. Pero algo que quiero decirles en conclusión es que el Señor nos eligió y nos escogió y nos eligió para realizar su propósito dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tenemos una función específica, ¿sí? Pero algo que sí debemos tener en claro es que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra voluntad, no es en nuestras fuerzas. Es por la fe, es por la fe. Mire, en Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, en el 27, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Es por la fe que nosotros podemos dar a conocer esas buenas noticias de salvación a más y más personas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a más y más personas. Como iglesia tenemos esa tarea o esa diligencia de parte del Señor, que cada uno seamos diligentes a la hora de dar a conocer esas buenas noticias. Mire, Moisés como tal cumplió el propósito de Dios en su vida, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que Moisés murió a los 120 años. Murió a los 120 años, pero dice también la palabra que sus ojos nunca se oscurecieron. Los ojos de Moisés nunca se oscurecieron y nunca perdió su vigor. Él vivió 120 años, pero los vivió fortalecido, primeramente en el Señor y segundo con vigor natural. Entonces nosotros, como la iglesia de Cristo, somos fortalecidos espiritualmente a través de la palabra, a través de tener esa comunión con el Señor. ¿Sí? Servir al Señor no es algo de temor, no, al contrario, es un honor, es un privilegio, es un honor, es una honra. Es algo que le debe llenar a uno de gozo y de alegría. Pero lo que más debemos tener en claro es que debemos hacerlo con gozo y con humildad. Prediquemos la palabra a más personas. No importa que algunos no nos escuchen, que algunos no nos pongan cuidado, que de pronto nos digan que estamos locos, que nos hemos vuelto locos. No. Nosotros hacemos la tarea. En algún momento la persona escuchará y recibirá. Bueno, porque no es en nuestras fuerzas. Recuerden que todo lo debemos hacer puestos los ojos en el Señor, como dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, y junto con Él estamos nosotros sentados a su diestra también, sentados en lugares celestiales, para vivir una vida eterna adorando al Padre. Qué maravilloso es. Y yo quiero y anhelo que más y más personas, que más y más de mis hermanos demos a conocer todos los días las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de Cristo a más y más personas, a todos los que nos rodean, a todos los que nos acompañan, a todos los que nos dirigen en el trabajo, en el estudio, donde sea. Cada uno de nosotros hemos sido dotados de parte de Dios con dones y con talentos. Y cada uno de esos dones y talentos son específicamente para eso, para dar a conocer las buenas noticias. Entonces, miremos en lo que mejor nos desarrollemos y demos a conocer las buenas noticias. Bueno, mis hermanos, entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu gracia maravillosa, Señor, nos educa.
Tu gracia preciosa, Señor, nos sustenta cada día, Señor. Hoy yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Oro, maravilloso Rey, Señor, para que todo el propósito que tú tienes con cada uno de nosotros sea revelado a nuestras vidas, Señor. A cada uno de mis hermanos, Señor, allí donde Él se encuentra, Señor. Que cuando tengamos esa comunión contigo, ese tiempo de oración, ese tiempo de lectura de la palabra, Señor, tú nos reveles a cada uno de nosotros cuál es ese propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Revélanos, mi Rey del cielo, Señor, y quita de nosotros todo temor, Señor. Quita de nosotros todo autodesprecio, Señor, y permite, Señor, que cada día, Señor, podamos ser esos líderes, Señor, así como lo fue Moisés, Señor, para dar a conocer las buenas noticias de salvación, Señor. Padre Santo, Señor, que como representantes de Cristo, Señor, con humildad, con gozo y con alegría te representemos, Señor, pero dando a conocer esas buenas noticias, Señor. Te damos a ti, Señor, el honor, la honra, la gloria y la alabanza en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta palabra preciosa espero que haya sido revelada a cada uno de ustedes, mis hermanos. Quiero dar como parte final unos pequeños anuncios. Bueno, este fin de semana tenemos la reunión con nuestro pastor Alex a las 9:15. Entonces recuerden que vamos a adorar al Señor antes, un tiempo antes, 15-20 minutos antes. Lo adoramos al Señor con las canciones que nos envíen, y muy puntuales, con Biblia en mano y con cuaderno también a la mano, estar con esa disposición para recibir de parte del Señor la palabra el día domingo. Bueno, y pues el día martes acabamos zanjas, y el día jueves otra vez los invito a que otro servidor les dé a conocer esas buenas noticias, otra enseñanza sobre otro personaje de la Biblia. Bueno, mis hermanos, entonces no siendo más, me despido de ustedes y que el Señor me los continúe bendiciendo en todo tiempo. Bueno, bendiciones.